Nuevamente presento a ustedes mi saludo de buenas tardes y darles la bienvenida a esta semana que iniciamos con nuestra jornada para continuar con el desarrollo del contenido de nuestro curso. Em, Hubo cierta confusión el día de hoy respecto a que si íbamos a trabajar virtual o presencialmente. Como lo manifesté yo el día viernes, pues según nos habían informado, que no obstante de que nos correspondía trabajar presencialmente esta semana, por exámenes que todavía hay de otros semestres, pues los salones iban a ser ocupados y no podíamos trabajar presencialmente, por lo que coordinación decidió que se hiciera virtualmente. Y la confusión se debió porque aparentemente el curso que antecede al nuestro iba a ser presencial, pero creo que al final también se informó o le informaron al profesor que tenía que hacerse virtual. El día de mañana sí les corresponde a ustedes presencialmente, aunque también posiblemente solo el día de mañana se trabaje presencialmente y el resto de la semana virtual según coordinación, pero me imagino que eso se les irá confirmando mañana a más tardar a ustedes. En ese sentido, pues el día viernes yo había programado iniciar la primera audiencia unilateral, desarrollarla en forma presencial. Mañana que yo voy a estar en la universidad, pues voy a verificar si es posible trabajar presencialmente, por un lado. Segundo, si el catedrático de ustedes, que creo que no sé qué curso reciben el viernes, va a trabajar virtualmente, pues no podría yo trabajar presencialmente. Pero si él trabajaría digamos, presencial, yo iría, pero si él va a trabajar virtual, pues no podrían ustedes dividirse y recibir una clase presencial y una clase virtual. Tendríamos que realizar la audiencia en forma virtual. A mí siempre me ha parecido, me ha gustado que las audiencias se hagan presencialmente, pero desafortunadamente por razones de tiempo que hemos estado demasiado atrasados, pues tenemos que aprovechar el viernes. Si no podemos trabajar presencialmente, lo tenemos que hacer virtualmente. Estemos pendientes de esa información. Otra información es recordarle a los compañeros que tienen examen extemporáneo y quienes presentaron su petición dentro del plazo establecido en la normativa y la debida justificación de su inasistencia a la evaluación normal, la vamos a practicar el día de mañana a las 5 de la tarde en el cubículo 205 del segundo nivel del edificio S7, que por favor puntuales para que comencemos ese examen y salir de una vez del extemporáneo para que las notas las podamos publicar a más tardar el miércoles. Bien, luego de esta información ya pues entremos a abordar el tema que nos corresponde compartir, que nos corresponde analizar el día de mañana. Sí, Claudia Cifuentes. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, gusto saludarlo. Gracias Eh, igualmente. Gracias por la oportunidad del extemporáneo. Quería solo consultar, en el caso de los que nos vamos a hacer extemporáneo, ¿vamos a poder también ingresar leyes? Sí, por supuesto. Muy Tienen bien. que llevar todos sus códigos porque el examen es práctico y tienen que aplicar código penal, procesal penal, ley del organismo judicial y otras leyes que se relacionan con la materia. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las audiencias bilaterales que se gestan o desarrollan durante la tramitación del proceso penal. Y esta es una audiencia bilateral porque en esta diligencia judicial ya no concurre únicamente un sujeto procesal, sino se produce la comparecencia de varios sujetos procesales. Y en este caso, como se trata de audiencia de primera declaración del sindicado, pues obviamente va a estar presente el sindicado, va a estar presente su abogado defensor, va a estar presente el Ministerio Público
va a estar presente el juez y si hay querellante adhesivo a quien se le ha dado intervención provisional y cuenta con abogado, pues estará presente también el querellante adhesivo, su abogado defensor. Si abogado asesor, perdón, o director. Y si también hay partes civiles que han promovido la reparación digna y han sido aceptados por el órgano jurisdiccional, pues también podrían estar presentes en esta diligencia, en esta audiencia de primera declaración del sindicato. Entonces, es una audiencia, como decía inicialmente, bilateral. El Código Procesal Penal, en el artículo 109, como ya lo analizamos el día viernes, hace referencia tanto a la audiencia unilateral como a la audiencia bilateral, pero no establece en qué consiste cada una de ellas. Y el viernes pues ya tuvimos la oportunidad de plantear algunas definiciones de una audiencia unilateral para que tengamos una idea, para que tengamos ya elementos o conceptos elementales de qué es una audiencia unilateral. Hoy pues abordaremos lo relativo a una audiencia bilateral. Y ya explicaba yo hace un momentito, pues, por qué es que se le denomina audiencia bilateral. Sí, se ve la presentación. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, el artículo, ya hablamos del artículo 109. Aparecen ahí dos definiciones simples, como siempre, prácticas, sencillas, bastante accesibles para ser comprendidas sin mayor complicación, que hacen referencia a una audiencia bilateral. Y la primera de ellas dice que es la comparecencia de dos o más sujetos procesales ante el órgano jurisdiccional para participar en un acto o diligencia judicial dentro del proceso penal en el cual se les digamos, en el cual se les confirió audiencia, intervención. Decía que una audiencia bilateral no necesariamente solo puede ser la primera declaración del imputado. Hay varias audiencias bilaterales, como por ejemplo la revisión de las medidas de coerción, la audiencia intermedia donde se discute la procedencia o improcedencia de la acusación que presentó el Ministerio Público, la audiencia de ofrecimiento de prueba, también un anticipo de prueba o digamos, la desestimación de un proceso, etcétera, etcétera. Pero como nos interesa referirnos a lo que es la primera declaración del imputado, pues nos vamos a concretizar a ese tema. La otra definición establece que es una diligencia judicial en la que intervienen dos o más sujetos procesales en la realización de un procedimiento o acto ante el órgano jurisdiccional que diligencia el proceso penal. Si, digamos, nos ubicamos en aspectos anteriores a la primera declaración del imputado, el día viernes, tratando de realimentarnos un poco con los conceptos vertidos el viernes pasado, para arribar, para llegar a la primera declaración del imputado, pues necesariamente el sindicado tuvo que haber sido aprehendido o detenido, sea por flagrancia, sea por cuasiflagrancia o sea por orden judicial. Pensemos que el sindicado fue aprehendido por orden judicial por agentes de la Policía Nacional. La Policía Nacional lo aprehende, lo detiene. ¿Y qué plazo constitucional y procesal tiene la policía para poder poner a disposición del juez que ordenó la detención del imputado al detenido?
para que este órgano jurisdiccional o el juzgador reciba la primera declaración del sindicato. ¿Cuál es el plazo? 6 horas. Buenas, Dick. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 6 horas. en efecto, 6 horas. ¿Y dónde encontramos el fundamento constitucional de que la policía debe poner a disposición del juez al detenido dentro del plazo de 6 horas? Buenas tardes, licenciado. Buenas Sería en tardes. el artículo 6, detención legal de la Constitución. Sí, así es. Sería tan amable de darle lectura. Sí, licenciado, con gusto. Artículo Gracias. 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los delitos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Gracias. Bien. Entonces, claramente, ese es, como se dice jurídica y procesalmente hablando, son plazos fatales que no pueden prolongarse, no pueden prorrogarse. De manera que si hay una vulneración a ese plazo por parte de la autoridad, en este caso la Policía Nacional, que fue quien aprendió al sindicado, pues el mismo artículo en el último párrafo señala de que se puede deducir responsabilidad penal contra estos agentes que no cumplieron con el plazo establecido en la Constitución. Y de oficio la puede iniciar el juez o el Ministerio Público. Ya, el Ministerio Público puede, esos son los casos en que el Ministerio Público de oficio puede promover la persecución penal, no necesita la denuncia, la querella del sindicato o de sus parientes, eh, poniendo en conocimiento del Ministerio Público que hubo una violación a un plazo constitucional, sino que el juez, al establecer que el detenido no fue puesto a su disposición dentro de ese plazo de 6 horas, inmediatamente debe de certificarlo conducente al Ministerio Público para que se proceda a investigar a los agentes policiales que vulneraron esta disposición constitucional. Bien, ¿qué pasa entonces si fue puesto a disposición dentro del plazo de 6 horas? ¿Qué plazo tiene el juez para escuchar o recibir al imputado su versión o su exposición sobre los hechos delictivos que el Ministerio Público le está atribuyendo? 18 horas, licenciado. ¿Estamos de acuerdo que sean 18 horas? 24 horas, licenciado. Sí, 24 horas, en efecto, 24 horas. ¿Y cuál será el artículo de la 24 horas, Vic, en el perdón? artículo 9 de la Constitución. En efecto, 24 horas, artículo 9 constitucional, por favor, sería tan amable de leerlo. Con gusto, artículo 9 de la Constitución. Interrogatorio a detenido o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o a presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Muchas gracias. Entonces, tanto la policía, que está sujeta a un plazo, también el juez que ordenó la detención, debe escuchar o recibir la declaración del imputado dentro de las 24 horas. Pero, digamos, imaginémonos que el juez que ordenó la detención del imputado fue el juez de primera instancia penal del departamento de Flores Petén. Y el sindicato
fue detenido aquí en la ciudad de Guatemala porque, digamos, se encontraba de visita aquí en la ciudad o haciendo algún mandado, o etcétera, etcétera. Y la policía, pues, lo detiene aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Qué ocurre? Digamos, la policía obviamente no va a cumplir ese plazo de 6 horas para ponerlo a disposición del juez de Flores Petén, que ordenó la detención. Porque si, digamos, solo que trasladaran al imputado vía aérea, pues entonces sí se podría cumplir con ese plazo, ya que la policía cumpla las 6 horas de poner a disposición al detenido o al sindicado que fue aprehendido aquí en Guatemala ante el juez de Petén que ordenó su detención. Pero si es por vía terrestre, pues difícilmente pues llegue antes de las 6 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué? Ese sería un gran problema para la Policía Nacional. ¿Qué creen ustedes o cómo se procedería para no incurrir en esa vulneración al plazo constitucional? Y lo mismo ocurriría con el juez. El juez no podría recibir la primera declaración dentro del plazo de las 24 horas. O posiblemente sí, porque el plazo es mayor y aun cuando en vía terrestre, pues sí llegarían antes de las 24 horas. ¿Cómo se evitaría un conflicto o cómo la policía, tanto la policía como el juez, evitar responsabilidad penal, civil o administrativa si no cumplen con los plazos? O sea, qué se podría hacer en el ejemplo que yo les planteé? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Pienso que podrían ponerlo a disposición de un juzgado de turno, de donde están aprendiendo a la persona para poder después trasladarlo y que ya sea escuchado de donde fue girada la orden de aprehensión. En efecto, esa es la solución para que la policía no caiga, no incurra en responsabilidad penal y el juez tampoco, pues como la compañera Noemí lo señalaba, el aprendido es puesto a disposición de un juez penal de turno de la ciudad de Guatemala. Entonces el juez de turno lo que hace, como no tiene el proceso, no conoce el caso, pues entonces para no violar las 24 horas que habla el artículo 9 constitucional, pero también, digamos, lo que comúnmente hacen la mayoría de jueces en estos casos es que hacen saber el motivo de detención al imputado. Es decir, que el juez, como no tiene el proceso, no conoce el caso, pues no puede imputarle hechos porque, digamos, el juez no le puede imputar hechos, sino es el Ministerio Público. Pero el juez no podría, digamos, recibir la declaración del imputado respecto a los hechos que se le imputan, porque el juez no cuenta con el proceso. Entonces, lo único que el juez hace es, digamos, tomarle, oírlo, recibir sus generales, datos personales, y solo hacerle saber el motivo de por qué fue detenido, quién ordenó su detención, por qué delito lo detuvieron, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Porque el juez no puede, digamos, tomar, digamos, en otros aspectos del proceso porque él no cuenta con la carpeta judicial o no cuenta con todas las actuaciones o diligencias que conforman ese proceso. Pero para cumplir las 24 horas, pues le hace saber el motivo de su detención y otros aspectos. Así, pues, se cumple con el plazo de 24 horas. Posteriormente a ello, pues, el juez remitirá el expediente al juez competente, que es el de Flores Petén, y ya él señalará otro día y hora para realizar la audiencia de declaración del imputado ya respecto a los hechos que se le imputan. Bien, el Código Procesal Penal
a partir del artículo Licenciado, 80, solo una consulta. diga. Solo una consulta. Digamos, en este caso, como el juez de turno no tiene por qué está siendo acusado, pero él quedaría en carceletas o cómo quedaría. Bueno, aquí hay dos alternativas, o el juez tiene varias alternativas. Sí, el delito por el cual, bueno, el juez, digamos, el juez se va a saber por qué delito lo detuvieron y quién ordenó la detención. Porque, digamos, cuando un juez ordena la detención de una persona, emite un oficio a la Policía Nacional en donde está ordenando la detención, consigna el nombre del detenido, de la persona que van a detener, su dirección, el delito por el cual se está ordenando su detención, si es posible, pues la persona que los indica, el juez que está conociendo el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, sí, él sí tiene conocimiento de esas, digamos, de esos aspectos. Pero, digamos, lo que se hace la pregunta que usted formuló, bueno, sí, el juez puede, si es un delito, por ejemplo, que permite que al imputado se le pueda otorgar medida sustitutiva, pues el juez puede decidir dejarlo en libertad, ¿ya? Pero generalmente en la práctica lo que ocurre es que lo que el juez hace es ordenar su detención, que eso también es muy discutido, que en cuanto a que si el juez realmente puede, sin el juez, en este caso juez de turno, que no conoce el proceso, puede ordenar la privación de libertad de la persona si el delito fuera un homicidio o asesinato, por ejemplo. O si es un delito que permite el otorgamiento de medidas sustitutivas a favor del imputado, pues dejar otorgarle alguna medida y ordenar su libertad. Pero, digamos, el juez sí tiene que tomar una decisión. Bien dejarlo en libertad o bien ordenar su ingreso a un centro de detención o, como usted dice, permanecer en la carceleta y al día siguiente, pues ordenar a la policía que traslade al imputado ante el juez competente. O sea, pero sí, en la práctica, lo que generalmente ocurre en estos casos cuando un juez de turno que no tiene el proceso a su alcance, pues muchas veces para evitarse ellos también problemas, pues deciden a veces ordenar el ingreso del detenido en un centro de detención provisional. Si es aquí en la ciudad de Guatemala, podría ser pues el centro preventivo para hombres o bien, si depende de qué se trate, podría ser Mariscal Zavala, etcétera. Aunque, pues, en estos casos, pues, como les decía, se discute mucho porque, se establece, pues, que muchas veces, en algunos casos, algunos jueces ordenan digamos, detención provisional. Y, pues, como les decía, si se trata de un delito grave, pues, el juez, para evitar que el sindicado se sustraiga de la justicia, evada su responsabilidad penal, pues, él considera ordenar el ingreso a un centro de detención. Entonces, sí, pero sí hay que decidir sobre la situación del imputado, porque no puede el imputado quedarse sin saber cuál es la decisión del juez. Como les decía, imaginémonos que es un delito por lesiones leves, que es detenida la persona y el proceso está en Flores Petén, lo está conociendo el juez de primera instancia penal de allá, y fue detenido aquí en Guatemala, pues obviamente el delito de lesiones leves, la ley permite que se pueda otorgar una medida sustitutiva. Entonces él puede dejarlo en libertad en tanto es puesto a disposición del juez competente. No sé si aclara la pregunta, la Licenciado, duda. gracias. Sí, Luis Pedro, ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. buenas tardes. Mire, solo con una consulta, así como el caso que usted nos planteaba, de que tenía una orden de aprehensión en un juzgado de Petén y lo agarraran aquí, lo aprendieran aquí en Lo Guatemala, en la aprendieron. capital. Ajá, de que lo aprendieran aquí
en la capital, en ese caso, esa audiencia que tuviera acá en la capital sería una audiencia unilateral, o sí tendría que estar presente No, algún representante del Ministerio Público o ti- algo. ti- tiene que estar digamos, sobre todo el imputado, tiene que estar con su abogado defensor, que no puede estar sin defensa. Uno y dos, pues también, y si no tiene abogado, pues el juez le nombra uno de oficio del Instituto de Defensa Público Penal y el Ministerio Público, pues también tiene que estar presente, aun y cuando el proceso lo esté conociendo la Fiscalía de Petén, pues se coordinan y en efecto que esté presente, digamos, el Ministerio Público, que el fiscal de Petén podría pues coordinar con un fiscal de aquí para que esté presente en la audiencia, ¿ya? Pero sí, no podría ser solo el imputado, porque póngale que no llegara al Ministerio Público, pues, pero sí, el imputado tendría que estar necesariamente con su abogado defensor, ¿ya? Entonces, ahí realmente ya estando el abogado defensor y el imputado, si bien es cierto, el imputado, no podemos decir que el imputado y el defensor formen un solo o una sola parte, sino que prácticamente ahí estaría también, podríamos decir, como sujeto procesal, independientemente de la persona del sindicado como sujeto procesal, como imputado, pues también como sujeto procesal estaría su abogado defensor. Sí, usted tiene razón en cierto aspecto de pensar de que podría ser una audiencia unilateral porque solo está el imputado, su abogado defensor. Si fuese así, posiblemente pensaríamos de que se tratara de una audiencia unilateral porque solo está el imputado y su abogado defensor, pero en este tipo de diligencias generalmente siempre al ser aprendida la persona, se comunica inmediatamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público esté presente en la audiencia. Y como no va a estar presente naturalmente el fiscal del Petén, pues recordemos que una de los principios del Ministerio Público es que está representado a nivel de la República por cualquiera de sus funcionarios, en este caso fiscales, pues si comparece un fiscal de aquí de la ciudad de Guatemala, eso no es problema, porque está representando a la institución. Entonces, en cierto modo, pues siempre en este tipo de audiencias, el juez, sobre todo que un juez de turno que no conoce el proceso, pues puede solicitar la presencia de un representante del Ministerio Público para que esté, digamos, enterado de no solo de la detención del sindicado, sino que también que el juez cumplió con oírlo dentro del plazo de las 24 horas, es decir, hacerle saber el motivo de su detención. Y sobre todo, siendo el Ministerio Público el que solicitó la aprehensión y siendo el Ministerio Público el que le está atribuyendo el hecho delictivo, pues con mayor razón debe estar presente en esas audiencias. Es posible que, digamos, como en esta audiencia tampoco el Ministerio Público va a poder hacer la imputación porque el fiscal de aquí no conoce el hecho, es decir, salvo que le manden copias o qué sé yo, pero de todas maneras, el juez, como no tiene el proceso o el proceso penal en sí, pues difícilmente el fiscal puede hacer la intimación del hecho. Entonces, pero sí, si está presente, pues sería una audiencia ya bilateral. Pero si solo está el abogado defensor y el imputado, pues hasta cierto punto se podría considerar que se tratara tal vez de una, tal vez digo, y uso el término tal vez, porque aquí pues puede generarse la duda. Si se toma solo como un sujeto procesal al sindicado y su abogado defensor, o se considera independientemente al abogado defensor y el imputado como dos sujetos procesales distintos, entonces estaríamos hablando de una audiencia bilateral. No sé si eso aclara la duda. Sí, licenciado, gracias. Bien, entonces, ¿alguien más que antes de continuar? Bien, sigamos entonces.
En la diapositiva que aparece, pues también se habla aquí de la declaración del sindicado. El Código Procesal Penal, pues a partir del artículo 81, pues solo hace referencia sobre las advertencias que el juez debe hacerle al sindicado, etcétera. Pero no, el Código Procesal Penal, pues no establece, no define qué debemos entender por una declaración del sindicado. Entonces, la declaración del sindicado, básicamente, utilizando términos prácticos, pues más que todo es la manifestación, la exposición que va a hacer el imputado ante el juez sobre el hecho punible que no se ve en la Perdone, no presentación. se mira la presentación. Permítanme un momentito. Ahorita vamos a ver. Ahorita, No, licenciado, todavía no. y ahorita, compañeros, Ahora sí, licenciado, gracias. Hola, gracias, Cindy. perdón por el inconveniente. Pero sí se ve bien. Sí se ve bien, Lick. Bien, les decía que no hay una definición en el código. Generalmente los códigos pues nunca definen a las instituciones y por ello es necesario pues acudir a la doctrina para, digamos, tener una idea clara de qué es lo que realmente debe entenderse por, en este caso, la declaración del sindicato. Entonces decía que es una, digamos, es básicamente es una exposición, es una narración o es una manifestación verbal que en forma libre, espontánea, el imputado desarrolla o expone ante el juez. ¿Sí se está viendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Te observo bien. Dice del proceso que el Ministerio Público ha iniciado en su contra, porque se presume que ha participado en la comisión de un hecho delictivo. Por otro lado, también se dice que es una diligencia judicial porque la misma se realiza ante un órgano jurisdiccional o ante un juez que está investido, pues, de, digamos, para administrar justicia. Entonces, esta diligencia judicial, pues el imputado se pronuncia respecto a los hechos delictivos que le atribuye el Ministerio Público. ¿Por qué es determinante? ¿Por qué es fundamental esta audiencia? Bueno, primero porque en esta audiencia el Ministerio Público va a hacer del conocimiento del imputado los hechos delictivos que le atribuye.
Por un lado. Por otro lado, pues a partir de esta audiencia, independientemente de otras actuaciones que haya tenido el imputado antes de su primera declaración, si es que se hubiese enterado antes de su detención que había un proceso penal en su contra o que el Ministerio Público lo estaba investigando, pues pudo haber accionado. Pero si no, pues a partir de esta primera declaración, pues el imputado hace valer su defensa o defensa tanto material como defensa técnica. Y por supuesto, esta diligencia es importante también porque el Ministerio Público, pues como ente responsable de la persecución penal y de la investigación de delitos de acción pública, pues va prácticamente a asumir formalmente la intimación del hecho delictivo que le está atribuyendo o le va a atribuir al sindicato. Entonces, luego, pues ya prácticamente vienen a partir de aquí del artículo 81. Por favor, veamos qué dice el artículo 81. Por favor, si alguien le pudiera dar lectura al artículo 81. Con gusto, Gracias. 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, palabras sencillas y claras, objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quien vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de qué puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muchas gracias, Brenda. Bien, del texto que la compañera le dio lectura, pues podemos sustraer aspectos importantes. Es decir, del contenido de esa norma procesal, pues podemos determinar, primero, que existe una verificación de los, bueno, esto ya lo vamos a hablar cuando ya veamos el desarrollo prácticamente de la audiencia que establece el artículo 82. Pero, digamos, en el artículo 81, pues, en primer lugar, el Código Procesal Penal le impone la obligación al juez, primero, de verificar la presencia de los sujetos procesales. Pero esto ya es cuando la audiencia se inicia, ya cuando la audiencia prácticamente se desarrolla. Entonces, digamos, el artículo 81 decía que se puede determinar varios aspectos. Primero, que el juez va a verificar la presencia de los sujetos procesales al iniciar la audiencia. Es decir, debe de establecer que esté presente el sindicado, que esté presente su abogado defensor, que esté presente el Ministerio Público a través del agente fiscal o el auxiliar fiscal o fiscal de distrito, regional, etcétera. Y luego, pues, de eso ya el juez desarrolla prácticamente o inicia explicándole al sindicado, como dice la ley, con palabras sencillas, claras, a efecto de que el imputado entienda qué se va a desarrollar o en qué consiste esa diligencia judicial, en términos los más prácticos, sencillos y comprensibles para que el imputado pues esté debidamente enterado de qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a ocurrir
en el desarrollo de esa audiencia. Y también el juez debe, digamos, informarle al imputado que tiene derechos fundamentales que la Constitución le otorga, los cuales él puede hacer valer en esa audiencia. Y también, pues, decirle que obviamente él ya va a estar ahí como abogado defensor. Entonces, aún así, pues, el juez le dice y le pregunta que si él, por ejemplo, si es un abogado defensor de su confianza, pues es porque él lo contrató, etcétera. Y si no tiene recursos económicos para contratar un profesional de derecho privado, pues entonces el juez le nombrará uno de oficio del Instituto de Defensa Pública Penal. Lo importante es que se garantice la defensa del imputado, porque es un derecho o una garantía constitucional inviolable, ¿ya? Y luego, pues también el juez le dice o le manifiesta al imputado que puede hacer uso de la garantía constitucional de abstenerse a declarar. Él no está obligado a declarar sobre los hechos. Y si no declara, eso no afecta en nada su situación jurídica, porque es un derecho de defensa que él tiene de que declarar o no declarar dentro del proceso penal. Y eso también lo garantiza el artículo 16, que dice que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, ¿ya? Y también lo garantiza el artículo 15 y 212 del Código Procesal Penal. Luego de esto, pues entonces ya el juez hace una petición o le requiere al sindicado sobre sus datos personales. Ya, digamos, le pregunta sobre su nombre completo, la edad, el estado civil, la profesión o oficio, la nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, residencia, nombre del cónyuge si fuere casado, el nombre de los hijos, las personas con quienes viva, si es con ellos o con otras, y también las personas que dependen económicamente de él o que están bajo su guarda y custodia. Esos son los aspectos importantes que el juez debe hacer saber al imputado antes de que se desarrolle ya en sí la primera declaración del imputado. Si el imputado decide declarar, él, bueno, dice, señor juez, yo sí quiero declarar, y pues entonces se le permite hacerlo. Si declara, entonces el juez amonesta. El artículo 85 habla de que el imputado no puede ser protestado, sino solo amonestado. Y la amonestación consiste en decirle que se conduzca con la verdad en su declaración. Veamos qué dice el 85. Digamos, lo consignamos antes del 81 porque decíamos que si él va a declarar, y digamos, el juez lo amonesta antes de que se dé el desarrollo del debate. Por favor, si alguien nos apoya con... Justo, licenciado. 85. Por favor. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones, tendencias o a obtener su confesión. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, digamos, la ley prohíbe pues que se proteste al imputado y la protesta básicamente está para los testigos, para los peritos, para la víctima, otros sujetos procesales que declaren dentro del proceso. Y la protesta, ¿ustedes saben en qué consiste esa protesta?
Para que Pregunto, se conduzcan con la verdad, licenciado. ajá, ¿y qué artículo del Código Procesal Penal establece que se debe protestar a los testigos, peritos, técnicos, víctimas, etcétera? Brenda Morales dice 85, pero es la pregunta que hizo la compañera que no se percató que el artículo que estábamos leyendo. Bien, rápidamente miremos el artículo 219. Y alguien que por favor de lectura. Artículo 219, protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Muchas gracias. Bueno, entonces esa fórmula o esa protesta solemne no es aplicable al imputado, solo es amonestado. Y repito, la amonestación consiste en que el juez le advierte o el juez le dice, le solicita que se conduzca con la verdad en su declaración. Bien, entonces lo del artículo 81 ya lo vimos. Ahora veamos qué pasa con ya propiamente el desarrollo de la audiencia de primera declaración. Artículo 82. A partir del artículo 82, prácticamente el artículo 82 es el que establece todas las formalidades, todas las actuaciones, todos los requisitos que se deben cumplir en esa audiencia de primera declaración. ¿Qué dice el artículo 82, numeral primero? Artículo 82. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Si el Gracias. Solo hasta ahí. Primero veamos el numeral 1. Dice que, digamos, que alguien me indique qué es cuando la ley dice que el juez le concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. ¿Qué es la intimación de los hechos? Exponer podría ser, licenciado. ¿Perdón? Exponer. ¿Exponer qué? Exponer cómo fueron los hechos, en dónde pasó, a qué horas, cómo fue. Exacto. Sí, Imputación del delito, licenciado. ajá, la intimación del hecho delictivo o el delito. Sí, el artículo dice, ya veamos que ya estamos en la audiencia, en el desarrollo de conformidad con el artículo 82. Entonces el juez que se está dirigiendo a la audiencia, pues en cumplimiento al numeral 1 del artículo 82, pues sencillamente le dirá en este caso, pues al inicio de lo que, como ya dije anteriormente, al inicio de esta diligencia, pues el juez verifica la presencia de las partes, los identifica, hace la advertencia, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a lo que es el desarrollo de la audiencia. El juez entonces, cumpliendo con el numeral 1, o pues le dice, le otorga la palabra al fiscal y él puede decirle así de una manera muy práctica, se le concede la palabra al agente fiscal del Ministerio Público para que proceda a hacer la intimación del hecho punible atribuido al imputado, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 82, numeral primero. Para no repetirle, va a decirle que tiene que tomar en consideración, el fiscal al hacer la intimación tiene que tomar en consideración la circunstancia de tiempo, modo, lugar, calificación jurídica, disposiciones aplicables y la descripción de los elementos de convicción existentes. Ya, entonces ya el fiscal pues ya obviamente sabe qué es lo que tiene que exponer.
Entonces, como decían ustedes, la intimación de los hechos es prácticamente los hechos delictivos que el Ministerio Público le imputa o por los cuales se indica al imputado como la persona que pudo haber participado o intervenido en la comisión de ese hecho delictivo. Entonces, pensemos que el fiscal toma la palabra o hace uso de la palabra y pues la forma en que va a expresarse, va a exponer va a ser la intimación, pues ya dependerá de cómo sea cada fiscal, pues atendiendo su conocimiento, su experiencia, em, la utilización de lenguaje jurídico técnico, léxico jurídico técnico, etcétera. Eso va ya a depender de cómo sea cada fiscal que intervenga o participe en una audiencia de esta naturaleza. Pero tratando así rápidamente un ejemplo, pues el fiscal podría comenzar, pues muchas gracias, señor juez, por la palabra, por concederme la palabra. Pues el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y siendo la institución responsable de la persecución penal y de la investigación de delitos de acción pública, y asimismo de conformidad con lo que establece el artículo 2 y 5, 6, y podría mencionar muchos artículos del Código Procesal Penal y artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, pues inició la investigación contra el imputado derivado de una denuncia promovida por Juan Pérez López, víctima, quien los indica de la comisión del delito de homicidio, por ejemplo. Y para el efecto, pues esta representación hace la siguiente intimación. Imaginemos que la víctima se llama Leocadio Pinzón Estrada. Leocadio Pinzón Estrada, el Ministerio Público le hace la intimación del siguiente hecho delictivo: que el 5 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos, en la vía pública, concretamente en la Tercera Avenida, 18 calle, esquina de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, aprovechando que la víctima, imaginémonos que es una señora, Rosalinda Juárez Furlan, se conducía a pie por ese sector, sin mediar palabra alguna, desenfundó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros de metal, accionó la misma y disparó en 3 oportunidades contra la humanidad de la víctima, impactándole un disparo en la frente, uno en el tórax y uno en la pierna, causándole la muerte inmediatamente, dándose posteriormente a la fuga a bordo de una motocicleta sin placas de circulación y de cuyas características se ignora. El hecho delictivo que el Ministerio Público le está atribuyendo se encuadra en el delito de homicidio regulado o tipificado en el artículo 123 del Código Penal, y fundamento esta imputación con los medios de investigación siguientes: declaración de testigo presencial Juan Pérez López, quien estaba presente en la escena del crimen y se percató el día, hora y lugar en que usted realizó el hecho. Declaración de el esposo de la víctima, quien debido a entrevistas que realizó con otras personas que estuvieron presentes en la escena del crimen, le informaron que el hoy indicado fue la persona que le causó la muerte a
su cónyuge o esposa. Asimismo, presento en esta audiencia, señor juez, el informe médico forense emitido por el doctor Juan Estrada Cabrera del Instituto de Ciencias Forenses, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, por medio del cual se establece que la causa de la muerte fue por proyectil de arma de fuego. Asimismo, presento la certificación de defunción extendida por el Registro Nacional de las Personas de fecha 6 de marzo de 2025, en la cual consta que legalmente la víctima pues ya fue declarada en esa institución como persona fallecida. Con ello se demuestra legalmente que la víctima prácticamente ya es fallecida. Peritaje del arma incautada al imputado por el perito en balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en la cual se determina que el arma fue efectivamente utilizada, que los proyectiles encontrados en la escena de crimen fueron percutados por el arma sobre el cual se tractó el peritaje, etcétera, etcétera. Documentos consistentes, etcétera. Entonces ahí el fiscal tiene que, aparte de hacer la intimación del hecho, de tipificarlo provisionalmente y también tiene que indicar las disposiciones legales y pues él puede, al final de la intimación, pues él puede decir, bueno, fundo mi exposición o mi argumentación en los artículos 251 de la Constitución Política de la República, puede decir el artículo 6, artículo 9 de la 251 de la Constitución, el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, también pues el artículo 82, el artículo 81, etcétera. Es decir, todos los delitos, todos los artículos que se apliquen en ese caso concreto. Entonces, esa es una intimación que no solo se toma en cuenta día, hora y lugar del hecho, sino también la forma en que ocurrió el hecho y sobre todo los verbos rectores del delito. En este caso es un homicidio, pues indicó que le causó la muerte. ¿Y cómo le causó la muerte? Pues con arma de fuego. Y hay que describir todas las características del arma de fuego, igual que los peritajes o documentos. O sea, al hacer la intimación del hecho al sindicado, claramente el artículo 82 exige esas formalidades o esos requisitos que el fiscal debe cumplir al momento de hacer la intimación. Bien, pensemos que la intimación podría ser por un robo. Ya así rápidamente con los elementos que yo les proporcioné, alguien que me hiciera hacer o quisiera hacer una imputación como fiscal en esa audiencia del delito de robo. Noemí, Sí, licenciado, disculpe, no lo escuché. que podría usted hacernos una intimación o imputación del hecho al sindicado por un delito de robo. Permítame,
Sí, licenciado, tal vez podría ser porque usted, Juan Francisco Cifuentes Morales, en- con Óscar Mauricio Ríos Vázquez el día 21 de febrero del año 2025, siendo las 19 horas aproximadamente, eh, a bordo de un vehículo de uso particular. eh, Podría ser tipo motocicleta, marca tal, de color tal, con número de placa, eh, que se encontraba a nombre de Augustos Cifuentes Montoya, cuando se encontraban en la calle principal de Aldea San Francisco, del municipio de Zapotitlán. Eh, Ellos se encontraban realizando una compra de celulares, ¿no más? Y aprovechando que ambas señoritas estaban saliendo del local, eh, le interceptan la motocicleta al cruzar hacia la otra calle. De esa motocicleta descendió José Francisco Cifuentes Montoya, quien amenaza a una de las chicas con una arma de fuego tipo Pietro Beretta, quien la despoja de los teléfonos celulares. Eso se me ocurre, motivo por el cual el día Bueno, de hoy gracias, están gracias. siendo sindicados. Ujú. Bien, sí, sí, la verdad es que sí aportó varios elementos, día, hora, lugar, persona, etcétera, verbos rectores del delito, el desapoderamiento violento por la fuerza de los celulares. ¿Qué hizo falta, compañeros? Podría Daniel. agregársele también las declaraciones testimoniales y las pruebas técnicas o periciales que tenga el Ujú, Ministerio Público. También entre esas pruebas se podría agregar las facturas de los teléfonos que habían comprado las señoritas, de ujú. los cuales ellos despojaron a las víctimas, se podría decir. Ajá. Sí, alguien había pedido la palabra. Brenda, creo que era. Bien, sí, pues también sí, en efecto, pues ya agregó que los medios, no son medios de prueba, porque en esta fase de proceso, en la fase de preparatoria, se habla más que todo de medios de investigación o indicios racionales, etcétera, ¿verdad? Que pues ya en el juicio, en el debate, pues ya van a recibir la denominación de pruebas y es ahí donde las pruebas se diligencian, se fiscalizan y se valoran. Pero en la etapa de investigación, pues se habla de medios de investigación, medios racionales, etcétera, etcétera. Bueno, la tipificación del delito hizo falta, la aplicación de los artículos que se deben, digamos, se relacionan con el caso concreto, etcétera. Entonces, pues ya con lo que hemos expuesto, pues ya creo que todos tenemos una clara idea de qué es una intimación del hecho. Y por supuesto, el artículo 82, numeral, el primero, pues da o establece todos los requisitos. Bien, entonces, si luego siguiendo con el numeral 2, se dice que si el sindicado acepta declarar, el juez le concede la palabra. Ya dijimos que él puede hacer valer su derecho, esa garantía constitucional de abstenerse de declarar. Si declara, pues él es sometido a un interrogatorio por parte del fiscal y por parte del el abogado defensor, y si hay querellante, pues también por el querellante y su abogado, etcétera.
Lo que también establece el artículo 86 es que en el interrogatorio no se permiten preguntas, el juez no debe permitir las preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, etcétera. Y sobre eso, pues vamos a hablar más adelante cuando veamos el interrogatorio, las objeciones y otros aspectos relativos a este tema. Y entonces, luego el artículo 82 habla sobre el numeral tercero, que si declara el imputado, pues ya viene el interrogatorio de lo que es el fiscal defensor. Si no declara, pues obviamente no hay interrogatorio. El numeral cuarto habla de que ya el juez le concede nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, al de fiscal para que se pronuncie según el artículo 82, numeral cuarto, que manifieste sobre la posibilidad de ligar a proceso al imputado. Es decir, que el Ministerio Público, luego de que hace su exposición, y si no declara al imputado, entonces él se pronuncia solicitándole al juez que ligue a proceso al imputado. Es decir, ligarlo a proceso significa que el juez o solicitarle al juez que emita un auto de procesamiento en contra del imputado. Y el Ministerio Público justificará por qué la necesidad de ligar a proceso penal al imputado a través del autoprocesamiento, argumentando que los medios de investigación que presentó en esa audiencia como testigos, peritos o peritajes y documentos, pues evidencian que, digamos, o hacen presumir o creer que el imputado sí participó en el delito, por lo tanto, pues es necesario que el juez lo ligue a proceso penal. Y el abogado defensor también toma la palabra en ese sentido y, pues definitivamente, el juez le concede la palabra y obviamente el abogado defensor, pues su argumentación irá encaminada a tratar de desvirtuar los argumentos del fiscal y pues a solicitar la libertad del imputado, aunque no necesariamente eso tiene que ser así, solo pensar en la inocencia o la libertad del imputado, que pudiera ser que, digamos, el abogado defensor haga otra petición, actuando de manera objetiva en favor de su patrocinado. Entonces, el defensor obviamente argumentará que no hay medios o indicios razonables suficientes para ligar a proceso del imputado, por lo tanto le solicita al juez que no emita autoprocesamiento, sino que le otorgue libertad, falta de mérito, qué sé yo, que vamos a ver en un momentito. Luego el numeral 5 también, continuando con el desarrollo de esa audiencia, en el numeral 5 se dice que se le otorga nuevamente la palabra al fiscal para que manifieste sobre si es necesario decretar una medida de coerción, es decir, si él cree que se debe de dictar prisión preventiva en contra del imputado. Entonces, si es un delito, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos, que era homicidio, pues el homicidio, de acuerdo al artículo 264 del Código Penal, Procesal Penal, no está dentro de los delitos que no permiten la aplicación de medida sustitutiva. Entonces, en este caso, el juez tiene que dictar prisión preventiva y a requerimiento del fiscal. Y por supuesto, el abogado defensor, ahorita le doy la palabra a Daniel, creo que Daniel pues pidió la palabra, y en ese sentido, el defensor obviamente también se opondrá a que se dicte prisión preventiva contra su defendido, y argumentando por qué considera que no se debe otorgar o decretar la prisión. Sí, estoy teniendo problemas con sí se ve la presentación. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Así es que tengo problemas con el internet. Bueno, sí, Glinder. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas Yo solo noches.
una duda, licenciado, con el tema del cuando el juez le da la palabra al imputado. Ujú. ¿Qué pasa, licenciado, si el imputado decide declarar? Ajá. Y posteriormente, pues ya no, ya cuando le están haciendo las preguntas, pues dicen, bueno, ya no quiero declarar. ¿Qué se hace en ese caso? Mire, si primero, si él decide declarar por los, digamos, con relación a los hechos que el Ministerio Público le formula, pues entonces, en cumplimiento del numeral tercero del artículo 82, procede el interrogatorio. Si él está siendo interrogado por el Ministerio Público, y en un momento determinado él decide ya no querer contestar, pues el juez puede, ahí sí que obligarlo a que conteste las preguntas, porque por eso es que se le hace a él la advertencia, si quiere o no declarar, por un lado. Por otro lado, su abogado defensor tuvo que haberlo instruido, decirle, mire, si usted declara va a ser interrogado por el Ministerio Público. Entonces, en la práctica, en la realidad, el 90 o más por ciento de procesados no declaran, se abstiene de declarar, por estrategia muchas veces del defensor. Primero, para no someterlo a un interrogatorio por parte del Ministerio Público. Segundo, para que el imputado no, a través de ese interrogatorio, pueda, digamos, dar información que lo perjudique, etcétera. Entonces, una vez que él haya aceptado declarar y que se someta al interrogatorio, él no puede, digamos, ya no decir, mire, yo no quiero contestar esa pregunta, al menos que la pregunta sea de las prohibidas por la ley, que no se permiten dirigir en un interrogatorio, ¿ya? Pero sí, incluso el juez puede obligarlo a que él conteste la pregunta. Como le digo, solo que la pregunta fuera, como dice el artículo 86, fuera capciosa o sugestiva o impertinente, entonces el juez no lo obliga a declarar porque es una pregunta que está formulando el fiscal prohibida por la ley. Pero si es una pregunta que de conformidad con la ley procede, pues el juez puede obligar al imputado a que conteste la pregunta. No sé si queda claro. Sí, licenciado, muchas gracias. La otra duda es que ahí si él decide después no declarar, si se puede tomar o no se puede tomar eso en contra de él, y con base a que el juez lo obligaría a declarar, licenciado. Bueno, lo primero porque, digamos, él está siendo sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público y está obligado a contestar las preguntas. O sea, el fundamento, pues lo encontramos precisamente en el artículo 82, numeral tercero, porque dice, después de declarar el sindicado puede ser sometido a interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Y el 86 dice, las preguntas son claras y precisas, no están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas serán instadas perentoriamente. Entonces, el juez sí, realmente el imputado no puede negarse a contestar unas preguntas. A lo que sí puede negarse es a declarar. Es que hay que diferenciar la declaración propiamente dicha del hecho delictivo y el interrogatorio, que es totalmente diferente, porque el interrogatorio, si bien es cierto, se va a fundamentar o se va a basar sobre el hecho, pues es obviamente una diligencia distinta a la declaración del imputado. Lo que la ley no permite es que el imputado puede hacer uso del derecho de declarar o no, pero si declara, él sabe que se está exponiendo a que sea interrogado. Y por otro lado, no sé cuál era la otra duda que usted planteaba. Licenciado, era lo que le digo yo, ¿qué base tomaría el juez para obligarlo a él a contestar todas las preguntas? O sea, yo entiendo de que el sindicado puede o no puede declarar, pero si ya decidió declarar, entonces tiene que contestar sí o sí todas las preguntas que le haga el Ministerio Público o que le haga el abogado defensor. Así es.
salvo, como le digo, que sean preguntas prohibidas, entonces no está obligado a contestarlas. Por otro lado, también el fundamento del juez podría ser el artículo 5 del Código Procesal, que habla de los fines del proceso, que los fines del proceso dice que tiende a la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. En aras de la justicia, en aras de la verdad, pues el juez puede, siendo un fin del proceso, el esclarecimiento de la verdad, y si a través del interrogatorio se pretende esclarecer el hecho, pues ahí se cumple con los fines del proceso y el juez podría también fundamentarse en el artículo 5 del Código Procesal Penal, sino pues también el artículo 203 de la Constitución, que dice que el juez tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. O sea, ahí hay muchas disposiciones. Licenciado, También, ya me quedó más claro. Muchas gracias. no tenga pena, y también, digamos, el Código Procesal Penal también habla sobre de que los sujetos procesales no pueden variar las formas del proceso. Le voy a decir, el artículo 11 dice, los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarla por los medios y en la forma establecidos por la ley. Artículo 11. Y también pues, pensemos en el artículo 3 del Código Procesal Penal, dice, los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Entonces hay varios artículos que el juez puede fundamentarse para proceder de esa manera. Y finalmente, el numeral 6 del artículo 82 habla de que digamos, en esta audiencia de declaración del imputado, tanto el fiscal como el defensor se pronuncian sobre el plazo de la investigación. Por ejemplo, el fiscal puede pedir los 3 meses, porque es un homicidio, que es el plazo máximo. Y el abogado defensor se puede oponer, ¿ya? Entonces, ya eso queda a decisión del juez si le otorga al Ministerio Público los 3 meses o sencillamente puede fijar 1 mes, 2 meses, etcétera. Y además de eso, el fiscal, el juez en esa audiencia debe fijar día y hora para la presentación del acto conclusivo, es decir, de una vez en esta audiencia el juez fija fecha y hora para que el Ministerio Público, al agotar su investigación, presente la acusación si procede, o el sobreseimiento, o la clausura, cualquiera de los actos conclusivos. Y también el juez declara aquí, de una vez, el día y hora de la audiencia intermedia, es decir, donde se va a discutir el acto conclusivo que el Ministerio Público presenta el día y la hora, la fecha en que el juez señaló. Y luego la numeral 7 habla sobre la participación del querellante y la víctima, si está presente, que pueden actuar, digamos, dentro de ese proceso penal. Y al final, después de todo lo que, después de la intervención de los sujetos procesales, después de que el defensor participó, el fiscal, etcétera, entonces el juez tiene que resolver, ¿ya? En forma inmediata. Es decir, en esa misma audiencia el juez tiene que resolver lo que decide. Por un lado, el juez puede otorgar falta de mérito de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal. Por favor, le dan lectura a ese artículo. Puede dictar autoprocesamiento, también aquí están los artículos, o puede dictar prisión preventiva si el delito no permite medida sustitutiva. Y si el delito permite medida sustitutiva, pues debe decretar cualquiera de las medidas sustitutivas, una o varias de las que establece el artículo 164 al 269 del Código Procesal Penal. Con eso, pues agotamos este tema de la primera declaración.
No sé si hay alguna duda, pues si no, pues concluimos nuestra jornada y estaríamos pendientes para confirmarles si vamos a trabajar el viernes, que lo más probable es que sea virtual, si el catedrático del curso que antecede al mío lo va a hacer virtual, que según me informaron a mí de coordinación hoy, que solo mañana habría clases presenciales y el resto de la semana virtuales por muchas razones, especialmente los viernes por la lectura del boletín, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a confirmar en el transcurso de la semana. Si no hay ninguna duda o pregunta. Licenciado, perdone. Solo le quería preguntar, ¿qué día nos va a hacer favor de enviar usted estas diapositivas? Disculpe. Tal vez en el transcurso de esta semana. Ah, bien, muchas gracias. Feliz noche, Gracias por todo. licenciada. Buenas noches. Buenas noches, buen descanso. Nos vemos el viernes.